Voila, we are ready to go into town and party. Vampire style. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic al enlace otra vez. Hace tiempo me referí aquí en este espacio a la película Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, que me pareció una buena película de vampiros, en tanto era una extensión lógica y coherente de las películas previas de Jarmusch, de sus temas, de sus personajes. Al final hablaba de la soledad, del desadaptado social. Ahora quiero recomendarles una película que podría compararse con aquella, podría considerarse una variante de su premisa, pero está narrada en un tono y en un género totalmente distinto. Es la película What We Do in the Shadows. En español se tituló Entrevista con unos vampiros, y siempre me quejo de los títulos en español, por lo tanto ahora reconozco que es ingenioso. Alude a Entrevista con el vampiro, pero se refiere al género de Entrevista con los vampiros, que es el falso documental, es el mockumentary. Nos presenta el falso documental de unos vampiros, de 4 vampiros que viven juntos en una vivienda en la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, en el siglo XXI. Una diferencia también importante con la película de Jarmusch es que estos vampiros no consideran una tragedia vivir en el siglo XXI, ni convivir con los demás. Están juntos, y quien haya compartido vivienda con alguien sabe que para conciliar diferencias de entrada hay que tener una buena disposición ante la vida, aunque ellos sean seres no vivos. ¿Qué diferencias tendrían que conciliar 4 vampiros? Bueno, en tanto fueron mordidos y convertidos al vampirismo en distintas épocas de la civilización, conservan atributos y sobre todo compulsiones y pulsiones de la época que les correspondió vivir y de la versión humana que les correspondió encarnar. El vampiro principal, el que lleva la voz, era un dandy del siglo XVIII, pulcro, que por lo tanto no soporta el desorden y el tiradero y el cochinero que hacen sus compañeros de vivienda, no soporta que dejen manchas de sangre cada vez que ataquen a un humano. Podrían poner periódicos. Otro de ellos es todo lo contrario. Él es un campesino, o fue un campesino del siglo XIX, es mal hablado, es burdo, no tiene habilidades sociales, es como el chico malo de los 4. Otro de ellos es un conde de la Edad Media que torturaba personas, era conocido por su sadismo y sigue teniendo esos impulsos cuando dice está en un mal momento emocional, en un mal lugar, pero se controla. Y por último está el vampiro más viejo de todos, tiene 8000 años, se parece al conde Orlok de Nosferatu. Él no va a las juntas para planear cómo van a vivir, no quiere cambiar sus puntos de vista, por la edad tiene ideas muy fijas, y quien haya asistido a una junta de vecinos pues sabrá a qué tipo de necedad me refiero. Esta película ganó el premio del público en el Festival de Toronto pasado, y yo creo que es uno de los mejores estrenos en comedia que se verán este año. Y no voy a caer en la trampa de recrear escenas graciosas, en la trampa, porque siempre falla, en tanto que además es una película que depende de un humor visual que a su vez depende del contexto, es decir, tiene que ver con lo que se percibe en contraste con lo que se dice. El llamado deadpan, en español a veces se traduce como humor seco, aunque no es muy usado ese término, que tiene que ver, pero no es lo mismo, con el humor negro. El humor negro se refiere más a la broma de temas escabrosos, y aunque el vampirismo es un tema escabroso, aquí la médula humorística es la incomodidad que nosotros como espectadores sentimos ante los intentos de estos vampiros de ser normales y de fallar una y otra vez. Y esto me obliga a hablar del género, del falso documental. En tanto, ellos permiten que entren cámaras a su vivienda y permiten ser entrevistados y hablan de sí mismos, de sus deseos, de aquello de lo que se arrepienten, de qué les gustaría que fueran las reglas, cuáles les gustaría que fueran las reglas de la casa. Es evidente que hay un deseo de agradar y de complacer, y esto es una segunda parodia dentro de la parodia al género de los reality shows. Quien haya visto un reality show verá que una y otra vez hay una discrepancia enorme entre aquello que se documenta, no es un documental de tesis, solamente registra acontecimientos que a veces salen muy mal, hay pleitos incómodos, y después cuando se entrevista a quienes participaron en ellos, se justifican e intentan aparecer como los juiciosos del problema. Hay autonegación, hay autojustificación, y si esto es incómodo verlo en personas normales o tan normales como las que dejan que las filmen 24 horas al día, en el caso de unos vampiros, bueno, hay más discrepancia entre quiénes son y quiénes
quieren ser o cómo quieren ser percibidos. Y he dejado hasta el final la mención de sus dos directores, que son Taika Waititi y Jemaine Clement, que además aparecen. El primero es el vampiro dandy, el segundo es el conde sádico, que son fundamentales en la eficacia de esta película. Ellos formaron parte de un dúo de comediantes en Nueva Zelanda muy exitoso en los 90, y esta es su reunión profesional. Además, Jemaine Clement escribió, dirigió y coactuó en una serie de HBO llamada Flight of the Conchords, que se consigue, está en DVD, son solo 2 temporadas. Y si les gusta esta película, deben de ver esa serie porque es el mismo tipo de humor. Habla de 2 músicos que llegan de Nueva Zelanda a Nueva York, quieren triunfar y no tienen los códigos para triunfar en la escena musical neoyorquina ni para lidiar con los hipsters neoyorquinos. Ambas cosas, ambas obras, tanto la serie como la película, son entrañables porque nos podemos ver reflejados en ellas. Hablan de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de los intentos de pertenecer a un grupo de gente que uno percibe como valiosa, importante o con poder, y a los tropezones que una y otra vez nos hemos dado. Todos hemos pasado por ellos, y reconocerlo es la clave para entrar a entrevista con unos vampiros. Y como bien lo dice el título original, habla de las cosas que hacemos en las sombras, un poquito ridículas, pero que paradójicamente son humanas, paradójicamente hablando de una película de vampiros. Ojalá les guste, ojalá vean también Flight of the Conchords, es muy divertida. Y los espero aquí en otra entrega de Cine Aparte la siguiente semana. Hasta luego.